Pues a continuación va a tener lugar la segunda ponencia, que corre a cargo del profesor Francisco Villarrojas y que lleva por título La Ley del Rincón, una norma adelantada a su tiempo que lo sigue siendo. El profesor Villarrojas es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y hace ya, pues bueno, un tiempo que siempre que la coordinadora lo llama, acude a colaborar pues, en todo aquello que la coordinadora precisa, su colaboración y su intervención. Ha estado en otros momentos importantes para nosotros y por eso le damos las gracias, también por estar hoy aquí, y le cedo ya la palabra. Buenos días, muchas gracias, Estefanía. Bueno, en primer lugar, felicitar a la coordinadora por 25 años de Ley del Rincón. No sé si a las leyes se les felicita, pero bueno, pongámonos en eso, y a los que impulsaron esa iniciativa. Y por supuesto agradecer la invitación para estar aquí un rato con ustedes por la mañana hablando de algo especialmente singular y de algo especialmente particular que tenemos en esta tierra. Yo voy a hacer una reflexión, no sé si será corta, pero voy a hacer una reflexión, como dice el título, sobre por qué la Ley del Rincón fue una norma adelantada a su tiempo y por qué razones lo sigue siendo. Lo sigue siendo 25 años después. Haré alguna reflexión sobre los aspectos que considero más importantes de por qué en 1992 fue una ley adelantada. Me centraré más en aspectos sustantivos que en aspectos formales. Afortunadamente ya en el 2017 no estamos discutiendo si la Ley del Rincón fue derogada por un dictamen. Esas cosas ya las superamos, ¿no? No fue derogada por ningún dictamen. Y después haré una reflexión a continuación sobre, en 25 años, qué cosas han ocurrido que tienen o que no tienen que ver con lo que planteó la Ley del Rincón en el año 92. Y a partir de ahí, alguna reflexión final sobre el futuro, ¿no? Así que, como verán, haré alguna referencia al 92, pero me voy a situar rápidamente en el 2017. Porque me parece que lo que hay que hacer es mirar para adelante y ver qué cosas se pueden aprender y qué cosas se pueden mejorar de aquello que se hizo hace 25 años. Y, digamos, dejamos para el café lo de qué contentos estamos de lo bien que lo hicimos en 1992. Bien, ¿por qué la Ley del Rincón en 1992 fue una ley adelantada a su tiempo? Porque fue una norma distinta de las cosas que ocurrían en ese momento. Yo me centraré en 4 aspectos fundamentales. El primero, porque la Ley del Rincón, bueno, fue una ley singular, una ley de caso único. No fue una ley especial. ¿En qué diferenciamos una cosa de la otra? Hablamos de leyes especiales cuando tenemos una norma general que regula algo, pero es preciso introducir alguna matización, alguna modulación respecto de ese régimen general. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una ley singular, una ley de caso único? Una ley que regula una situación que no tiene ninguna otra regulación en el sistema jurídico. Leyes especiales o leyes singulares como la Ley del Rincón, lo es porque la Ley del Rincón, ¿cuál era la referencia de un área rural protegida en 1992? Eso no estaba regulado en ninguna disposición normativa, no ya en Canarias, en España, ni estaba regulado en ninguna disposición normativa de todas las que se produjeron en los años 80 en esta comunidad autónoma, desde la Ley del 85, la Ley de Suelo Rústico, la Ley de Disciplina. Esto no estaba regulado en ninguna ley. En la regulación del Rincón, como área rural protegida, que ahora mencionaré sobre este asunto, tampoco podía ser considerado como una especialidad de la Ley de Espacios Naturales de 1987, porque no es un espacio natural protegido en el sentido de los espacios naturales protegidos de esa ley y de lo que vino después. Así que la primera idea es que esto es una ley de caso único. Había un problema particular, una situación particular, y se le dio una respuesta particular, no una excepción a otras cosas que existían en el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, es una ley adelantada a su tiempo porque regula una categoría, una figura, una determinada entendimiento del espacio que no tiene referente en 1992, que es la idea del área rural protegida. Así se denomina en la exposición de motivos de la Ley del 92. Vamos a proteger el paisaje agrario, vamos a proteger que se da en el Rincón, vamos a proteger un espacio, vamos a conservarlo que no ha sido afectado por la urbanización y lo vamos a llamar área rural protegida. ¿Y eso es un espacio natural? No, eso es un área rural protegida. Y dice, y cuando esto
la comunidad autónoma lo regule, se integrará en la Ley de Áreas Rurales Protegidas. Eso dice la exposición de motivos de 1992. ¿Había algún referente en ese momento en la comunidad autónoma o incluso en España de este tipo de iniciativas? No las había. El tercer factor singular de por qué fue una ley adelantada a su tiempo es que se plantea la cuestión de, bueno, vamos a proteger, pero si vamos a proteger, hombre, puede ser que este nivel de protección y de conservación resulte perjudicial para los propietarios, resulte perjudicial o dañino, respecto, sobre todo, como ocurren las cosas en el mundo urbanístico del territorio, ¿no? Comparado con el que está al lado, comparado con hasta dónde llega la línea del urbanizable, ¿no? ¿Por qué a mí no? Creo que en el caso del Rincón no tiene más que mirar hacia el Puerto de la Cruz, entonces la cuestión es por qué a mí no. Y el proyecto, la ley del Rincón, en la exposición de motivos y después en su propio contenido tiene algunas referencias, dice, habrá que buscar no solo conservar, que es el objetivo fundamental, habrá que buscar también mecanismos para compensar a los afectados por esta decisión, a los propietarios. Así que aparece el antecedente de lo que después diré, el principio de compensar por conservar. Y eso está mencionado en la exposición de motivos de la Ley del Rincón de 1992. ¿Alguien se planteaba esto en el año 92 en España? Nadie se planteaba esto. Sí es cierto que en la legislación de espacios naturales protegidos aparecían las áreas de influencia socioeconómica, que tampoco hemos sido capaces de que eso funcione, ¿no? Vamos a hacer llegar rentas a los propietarios y a los que viven dentro de los espacios naturales protegidos, pero como eso era una medida de ya se verá, pues seguimos con un ya se verá desde el año 1987 en esta comunidad autónoma y en otras comunidades autónomas. Y la cuarta singularidad de la Ley del Rincón en 1992, sustantiva, es todavía más innovadora, que es plantearse un sistema de equidistribución de renta en favor de los propietarios del suelo. ¿En qué sentido esto es original? Bueno, es que no existe equidistribución de beneficios y cargas en suelo rústico. Así que, de hecho, así se expresa en el Plan Especial del Rincón. Así que, muy singular es un mecanismo que idealmente, después diré por qué digo idealmente, dice, bueno, vamos a generar algunas rentas complementarias en el ámbito del Rincón y las vamos a hacer llegar a los propietarios, a los agricultores, a quienes habitan en el ámbito del Rincón. Esas rentas complementarias están vinculadas con unos usos turísticos dispersos, poco agresivos con el territorio, que iban a generar unas rentas y que a través de un mecanismo voluntario iban a hacerse llegar a los propietarios. Con el parámetro, dice la memoria del plan especial, porque no estrictamente del plan especial, dice con el parámetro de que no se van a repartir por superficie, que es el criterio habitual que se utiliza. Pensar por conservar, cómo compensar la protección. Y porque esbozar un sistema de equidistribución de beneficios y cargas, en este caso de los beneficios vinculados a la actividad turística, entre los propietarios en suelo rústico, son cuatro cosas completamente desconocidas en la legislación de ese momento, en el ámbito urbanístico, en el ámbito territorial y en el ámbito ambiental. En ese sentido, es y fue una ley adelantada a su tiempo. Pongámonos en el año 2017 y por tanto saltemos 25. Nunca, jamás. Sabemos en esta comunidad autónoma cómo se hace una restauración de un ámbito minero degradado que puede seguir siendo objeto de extracciones porque sigue habiendo áridos. No. Así que el Cabildo, a petición del Ayuntamiento de Güímar, se planteó una iniciativa legislativa. Vamos a poner en circulación una ley de caso único. Después la política se lo llevó por delante. Pero no hay más. Y alguno puede decir, ¿y la Ley del Rincón inspiró esa iniciativa legislativa? Sí, en lo que a mí me tocó, sí. Situaciones distintas, faltas de regulación, en donde necesitamos abordar con cierta imaginación qué es lo que queremos. Por supuesto, la decisión de prohibir las extracciones fue una decisión política, una decisión de las instituciones, del Ayuntamiento de Güímar y del Cabildo de Tenerife. A partir de ahí, los que colaboramos en ese asunto lo que hicimos fue construir a partir de esa decisión que se había tomado. Y no habían referentes. Todo el mundo dice, es que se ha hecho mucho en otros sitios. Sí, en sitios en donde las minas se han agotado.
en donde los recursos mineros están agotados, pero los recursos de áridos de Güímar no están agotados. Hay quien sostiene que por lo menos hay 50 metros más hasta abajo, hasta tocar el cauce del barranco. Así que, primer elemento, sigue siendo una ley de caso único. Una ley de caso único que el derecho positivo ha ido respetando. La Ley de Ordenación del Territorio de 1999 tiene una disposición adicional que dice, hombre, se respetan los instrumentos de ordenación y las regulaciones que en otras leyes sectoriales existan en materia de ordenación del territorio y de espacio natural. Y ahí es donde siempre entendimos que encajaba el rincón, la ley del rincón. Una disposición adicional que se recoge en el texto refundido, una disposición adicional que recoge hoy el proyecto de ley del suelo de Canarias. Hay situaciones singulares que deben de ser respetadas y que en todo caso, si el legislador las quiere cambiar, que las aborde frontalmente, no por la puerta de atrás. Así como no hay leyes de caso único en estos 25 años nuevas, salvo error por mi parte, pues esto no son leyes de caso único la ampliación por ley de espacios naturales protegidos, porque eso no es una ley de caso único, no son situaciones distintas con una regulación distinta. Sí que han habido leyes especiales, sí que han habido leyes que hacen marcos especiales respecto del régimen general. Por ejemplo, el paradigma, la ley de las Islas Verdes respecto de las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo. Así que para cuatro islas paramos el desarrollo turístico y para 3 decimos que es muy importante potenciar el desarrollo turístico en los suelos rústicos. Así que eso es una ley especial. Les cuento ya que en la tramitación del proyecto de ley del suelo, sobre todo los palmeros han estado insistentes en que se respetara la ley de las Islas Verdes y que esa ley de las Islas Verdes estuviera por encima del bien y del mal. Ley especial. También hay alguna ley especial, como la ley del traslado, la ley que regula el traslado de los barrios afectados por la ampliación del aeropuerto de Gando en Gran Canaria. ¿Y por qué es una ley especial? Porque rompe el principio de que los suelos urbanizables tienen que ser contiguos con los suelos urbanos. Y esa ley dice que se va a generar una bolsa de suelo urbanizable del aeropuerto, de la autopista hacia adentro, desconectada del suelo urbano, para poder trasladar los barrios afectados por la ampliación del aeropuerto de Gando. Eso es una ley especial, porque estoy haciendo una excepción a lo que dice la Ley de Ordenación del Territorio, que está diciendo que los crecimientos deben ser contiguos con los suelos urbanos existentes. Y también es una ley especial la Ley de Renovación Turística, respecto de la Ley de Turismo, pero me centro, lo dejamos ahí. Así que la técnica de leyes especiales sí la hemos utilizado en estos 25 años, pero las leyes de caso único no. La fórmula de vamos a acercarnos a un problema particular, muy pegado al territorio, en un espacio determinado y vamos a regularlo de manera singular, eso yo diría que en realidad es que chirría. Nos gusta más la uniformidad que el tratamiento particular de determinadas realidades. Así que sigue siendo una ley de caso único y sigue siendo en ese sentido singular como lo era en 1992. Respecto de las áreas rurales protegidas, en 1992 dice, esto es un área rural protegida, esto no es un espacio natural protegido. De hecho, el Tribunal Supremo, en el recurso de casación contra la sentencia que dio por bueno una determinada ordenación del Plan General de Ordenación de la Orotava respecto del Plan Especial del Rincón, les ahorro esa discusión, como no termina de entenderlo, dice, esto del Rincón es como si fuera un espacio natural protegido. Y ahí andamos y con eso resolvemos el asunto. Lo que quiere decir que no lo es. Lo que pasa es que suena a que es eso. Claro, es que es un área rural protegida. ¿Y qué es un área rural protegida? ¿Sabemos lo que es? Bueno, en el año 2002, la Ley de las Islas Verdes emplea por primera vez la expresión paisaje agrario. Lo hace en la exposición de motivos y dice, esto del turismo, del suelo rústico, se tiene que desarrollar con respeto al paisaje agrario. Porque nadie le preguntó al redactor de la ley de 2002 qué quería decir con eso. No sé si se refería a las plataneras en La Palma, ¿no? Respetar el paisaje agrario. Pero aparece la expresión paisaje agrario, no espacio natural, sino paisaje agrario. En el mismo año, en el 2002, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, cuando se refiere a la ordenación del Valle de la Orotava, sin mencionar el Rincón, dice hay que potenciar y proteger los paisajes agrarios. El paisaje tradicional del Valle de la Orotava. Bueno, ¿y qué es un paisaje agrario?
Bueno, pues no sabemos lo que es un paisaje agrario porque tampoco nos lo dice el plan insular, pero sí es evidente que la idea ha ido cuajando. Han tardado 10 años, desde 1992 hasta el año 2002, esta comunidad autónoma rápido no somos, así que hemos necesitado 10 años para decir, bueno, de estas cosas igual hay que empezar a hablar. 2017, se recoge en el proyecto de ley del suelo, que por cierto está hoy en fase de trámite de comisión en el Parlamento. En una enmienda que se incorpora una nueva disposición adicional, se hace referencia al parque agrario. Y se dice, se introduce, esto es una enmienda en el Parlamento, las directrices de ordenación del suelo agrario podrán crear, no crearán, podrán crear la figura de parque agrario para la promoción, protección y desarrollo de aquellos suelos cuyos agrosistemas presenten valores relevantes de carácter etnográfico, cultural o paisajístico, cuya conservación se base en evitar su abandono, el rincón, mediante la potencialidad de su actividad, de una actividad agraria sostenible, el rincón, con la aplicación preferente y diferenciada de medidas de política agraria, esto no es el rincón. Así que cogemos el parque agrario, entren en Google, pongan parque agrario y encontrarán un libro que se llama Parque Agrario, que recoge todas las experiencias desde la de Bajo Llobregat sobre este asunto, y alguien en el Parlamento, no sé quién, no sé de dónde salió esta enmienda, no lo he comprobado, dice, vamos a regular los parques agrarios. Así que el rincón ha dejado de ser una singularidad, tenemos áreas rurales protegidas y aparece la figura del parque agrario. Yo sobre el parque agrario manifestaré, por un lado, que me parece muy bien y que está en la línea de lo que dijo el plan insular o la idea de las Islas Verdes en el 2002, pero soy enormemente escéptico sobre esto, por dos razones. La primera razón, porque no se regulan los parques agrarios, sino que se dice que las directrices de ordenación del suelo agrario los podrán regular, pero estamos esperando las directrices de ordenación del suelo agrario desde el año 2003. Así que igual en 15 años sabemos de lo que va esto. Y además dice que se podrán o que no se podrán. Si hubiéramos querido apostar, quien propuso esta enmienda, debería haber dicho que por ley se regularan los parques agrarios, que era lo que anunciaba la ley del Rincón en el año 92. Y después, el siguiente escepticismo es, pero en realidad, ¿qué está diciendo? La idea está clara, voy a regular unos espacios, quiero proteger la actividad agraria, quiero potenciarla, que no se produzca el abandono, pero lo que se va a hacer es a tratar de encauzar medidas de política agraria. Bueno, para encauzar medidas de política agraria hacia determinados suelos agrarios no hacen falta los parques agrarios. Se va uno a la legislación que regula las explotaciones y las medidas de fomento, y eso está ya regulado. El rincón, las áreas rurales protegidas son algo más, porque es un equilibrio entre el territorio y la actividad que en él se desarrolla. No estrictamente un problema de medidas de fomento. Pero en todo caso, las futuras, hay que decirlo otra vez, directrices de ordenación del suelo agrario, nos dirán algo sobre lo que es los parques agrarios. Si ustedes quieren saberlo, bájense de Google el libro, se ponen a leérselo y tratan de extraer a qué cosas se está haciendo referencia. Pero, para hablar en clave positiva, sigue siendo la única ley que regula algo parecido al área rural protegida o el paisaje protegido. No. La ley del suelo, si no pasa nada de aquí a que acabe el mes y se aprueba, incorpora una referencia a los parques agrarios como una figura futura de ordenación y de potenciación de la actividad agrícola y de su conservación. La tercera elemento que señalé antes singular era el principio de compensar por conservar. Ya les dije, comenté antes, la ley del Rincón lo apunta, la memoria del plan especial lo desarrolla un poco más. La necesidad de, está muy bien, conservar, pero no tiene sentido conservar si no se compensa las cargas añadidas que comporta la conservación para las personas que están allí. No les cuento nada cuando no se trata solo de conservar el Parque Nacional del Teide, sino de una actividad, de un espacio en el que lo característico es la actividad humana a través de la agricultura. Por lo tanto, cuando hablamos de conservar, necesitamos decir cómo vamos a compensar. Y además necesitamos decir cómo vamos a compensar porque lo que hace valioso ese espacio, como puede ser el rincón o las áreas rurales protegidas,
no es solo el espacio en sí mismo, sino es valioso para el resto de la comunidad. El rincón no es valioso solo para el rincón, es valioso para la isla de Tenerife, para el valle primero y para la isla de Tenerife, es decir, para el conjunto de los ciudadanos. Como todos los espacios naturales, que no son solo para los que están allí o en su entorno, sino para el conjunto de los residentes, ¿no? Como sabemos, Canarias es un destino turístico más valioso porque el 50% del suelo es espacio natural protegido. Así que escondemos las zonas urbanas, residenciales y comerciales e industriales con el verde, por llamarlo de alguna manera, con un paisaje agradable del que se beneficia todo el mundo, en particular los que desarrollan actividades económicas, pero también los residentes. Así que cuando hablamos de conservar es inevitable hablar de compensar. Otra cosa es cómo se hace. En algunos de los documentos que en estos años se han generado en torno al rincón se hablaba hay que generar rentas complementarias para los propietarios. Bueno, ¿cómo se generan rentas complementarias para los propietarios? Eso no lo hace la ley del rincón, ni siquiera el plan especial, porque lo hace a través, como después diré, del mecanismo de distribución de rentas controlado por el consorcio. Pero directamente ese es un asunto que se aborda en la nueva ley del suelo, cómo generar rentas complementarias para los agricultores. Y eso, ¿cómo va a quedar? Primero, el principio fundamental es, si queremos que los profesionales del campo sigan en el campo, es necesario ayudarlos generando rentas que les ayuden a mantener su actividad y a tener una vida digna y como cualquier otro profesional o como cualquier otra actividad económica. Así que el proyecto, la ley del suelo, coge una idea que estaba en la ley del año 2014, que se limitaba solo a las plantas fotovoltaicas, y la extiende. Dice, en el ámbito de los usos agrarios, de los usos primarios del suelo, quienes se dediquen a eso pueden generar rentas complementarias con otras actividades. ¿Cómo qué? Pues se dice, se consideran usos complementarios, transformación y venta de productos agrarios, plantas ornamentales o frutales, derivados o vinculados a la actividad y producidos en la explotación, y también otros como las cinegéticas, la producción de energías renovables, las turísticas, las artesanales, la restauración, cuando su principal referencia gastronómica esté centrada en productos obtenidos en la explotación. Esto es una aportación del Parlamento, no sea que alguien vaya a vender vino de Ribera del Duero, no puede ser, cuidado con estas cosas. Bueno, en definitiva, se le da una regulación ordinaria a los usos complementarios en los suelos rústicos. Dos cuestiones me gustaría destacar del proyecto de ley o de la ley en este asunto. En primer lugar, estos usos complementarios solo se reconocen a los profesionales, solo se reconocen a quienes forman parte de cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación o agricultores y ganaderos profesionales en los términos de la ley de explotaciones agrarias, no a cualquier propietario del suelo. Esto es lo que está en el Parlamento en este momento. Es cierto que el proyecto de ley era más generoso y más amplio en este punto, pero se ha recortado usos complementarios, rentas complementarias solo para los profesionales del campo, por hablarlo de alguna manera, y si se tiene que ocupar espacio de edificación, la ley lo que dice es que se ocupen las edificaciones preexistentes, lo cual está muy bien cuando las edificaciones preexistentes son legales, pero cuando las edificaciones preexistentes no son legales, el proyecto de ley lo que está dando es un premio a los ilegales, que podrán no solo mantener el uso consolidado, sino además convertirlo en otros usos. Pero esto lo hemos discutido largo y tendido, y estos son los términos en los que el Parlamento ha terminado poniéndose de acuerdo. Usos turísticos, que fue un gran debate sobre este asunto. Los usos turísticos quedan a lo que diga el planeamiento insular, sin que en ningún caso los usos turísticos complementarios puedan ocupar edificaciones de más de 250 metros cuadrados y nunca más de 6 camas o 3 unidades alojativas, digan lo que digan los planes insulares, que lo que podrán decir es que sea menos, pero no más de 6 camas o de 3 unidades alojativas por explotación. Así que la ley del Rincón, cuando se planteaba hacer llegar rentas a los agricultores, al ámbito de los profesionales, a los agricultores y los propietarios en el ámbito del Rincón, era singular en el 92. Hoy la ley del suelo va a generalizar esta idea a todos los profesionales que desarrollan actividades primarias en el ámbito de los suelos rústicos de Canarias, permitiendo de una manera razonable que se puedan generar rentas complementarias, además de la renta principal. Por cierto, por si a alguno le preocupa estas cosas, hay una cláusula final que dice que si la actividad principal decae
en el plazo de un año desaparecen todas las habilitaciones para desarrollar las actividades complementarias y tiene una sanción y una revocación en el ámbito disciplinario correspondiente, con el añadido de que no se ha incluido esta conducta, es decir, yo tenía una actividad agraria, la abandono, me quedo con el hotelito, se ha incluido como supuesto imprescriptible a efectos de restablecimiento de la legalidad urbanística. Así que el que lo haga bien tiene todas las puertas abiertas y el que lo haga mal va a ser castigado sin que pueda decir ya pasaron los 4 años y me quedo con el hotelito, aunque las papas ya dejé de recogerlas hace mucho tiempo. Así que vuelvo al rincón. Pues sí, esta idea ha terminado cuajando. Es cierto que esta idea de los usos complementarios estaba ya en otros ámbitos autonómicos, porque es necesario reforzar la renta de los que se dedican a la agricultura y a la ganadería o a otras actividades primarias en la isla. ¿Y el principio de compensar por conservar cómo queda? Pues eso ha fracasado. El proyecto de ley del suelo se planteó reconocer el principio de compensar por conservar, se planteó establecer un mecanismo que fuera más allá del mero principio y que dijera esto en qué se traduce, y dijo, bueno, esto se va a traducir en que una parte de la plusvalía urbanística, es decir, aquella porcentaje o aquella rentabilidad urbanística que se genera en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, una parte tenga como destino compensar, dirigirse a los suelos ambientales. Esos porcentajes del proyecto de ley los movió siempre dentro del máximo que fija la Ley de Suelo del Estado. Por tanto, la Ley de Suelo del Estado permite para los suelos urbanizables hasta el 15% de cesión obligatoria de aprovechamiento. En Canarias tenemos el 10%, la propuesta fue del 3%, daba lo mismo si era el 3, el 2 o el 1. La idea era lo importante en este momento. Y en segundo lugar, se dice, bueno, ¿y cómo se gestiona esto? Bueno, esto lo tendrá que gestionar los cabildos, porque el ámbito debe ser el ámbito insular, y los cabildos deben de gestionarlo, pero no como renta propia, sino como meros gestores de algo que tiene que llegar a los propietarios del suelo. Por cierto, la misma idea que está en la ley del rincón. No un dinero que va a manejar libremente la administración pública, sino un dinero que la administración tiene que hacer llegar con proyectos, con incentivos a esos suelos ambientales. Bien, todo esto ha desaparecido en la tramitación parlamentaria. Desaparece el principio de compensar por conservar, desaparece el añadido de que una parte de la plusvalía urbanística vaya hacia esos suelos y desaparecen los fondos insulares de compensar por conservar. Y llamaré la atención sobre 3 ideas, 3 argumentos de por qué esto se ha caído. El primer argumento es el siguiente: ¿cómo se va a compensar un deber legal? Todos los propietarios tienen el deber legal de conservar la propiedad. Claro, es que lo que estamos compensando no es lo que se pretendía compensar, no es el deber legal que implica pues que aquello no se pegue fuego, pero puede estar abandonado. El deber legal no me impide que si los pibes quieren jugar al fútbol les diga, ahí está el campo, y quien dice el fútbol dice las motos, no me lo impide, sigo cumpliendo con el deber estricto de conservación. Así que lo que se pretende compensar es la conservación diligente, la que hace el agricultor que mantiene el paisaje adecuadamente, y está mucho más allá del deber legal de compensar. Pero ese fue el primer argumento. ¿Cómo se va a compensar un deber legal? Es que se ha explicado mal, no es eso de lo que estamos hablando. Y no es eso de lo que habla la exposición de motivos de la Ley del Rincón, como no era eso de lo que se hablaba en el proyecto de la Ley del Suelo. Pero ese fue el primer argumento en contra. El segundo argumento en contra fue cómo vamos a recargar las operaciones urbanísticas. ¿Por qué esto sale de la plusvalía urbanística? ¿Por qué esto no sale de un impuesto? Esto tiene un evidente componente de decisión política. Se podía haber puesto una tasa sobre el turismo para alimentar esta finalidad. Pero también es cierto que hasta el 15% del aprovechamiento urbanístico la comunidad autónoma puede disponer de ello, porque lo permite la Ley de Suelo del Estado. Y lo puede disponer para que se lo queden los municipios o lo puede disponer para otras finalidades. Y al final, los suelos ambientales, los paisajes, enriquecen los municipios verdes, como se llaman, les gusta llamarse a los municipios del centro de Gran Canaria,
Los municipios verdes son los que ponen en valor San Bartolomé, Mogán, etcétera, porque los turistas miran para arriba y está verde. Pero ojo, se construye abajo, se pagan las tasas y las licencias abajo. Y el de arriba, el pobre de Tejeda, te pregunta que dónde puede poner un colegio, porque todo su suelo, en el 98%, es espacio natural protegido y las 4 casas que tiene no se las dejan crecer. Bueno, pues algo me llegará para que los 4 que están en las casas no se vayan, porque hasta al turista le gusta que haya un paisano cuando sube a ver el centro de la isla. Así que, ¿por qué recargar? Porque era una medida posible y que además hacía a los suelos ambientales partícipes de la riqueza que genera el urbanismo, de la riqueza que genera la transformación del espacio. Y el tercer argumento en contra tiene que ver con cómo se le reconoce un derecho al propietario del suelo. El propietario del suelo es malvado. Esto es bastante paradójico porque en la discusión parlamentaria hubo quien dijo: mantengan el fondo insular, pero eso de que tengo obligación de hacerlo llegar a los propietarios del suelo, no. Esa renta va a venir al Cabildo y la vamos a manejar como Dios nos dé a entender. Y la FECAN dijo: no, a los cabildos no, a los municipios. Y a nosotros, y no, pero lo tienes que utilizar para hacer llegar rentas a los suelos ambientales. No, no, esto lo decidiremos discrecionalmente. Así que se unieron los 3 argumentos y se cayó todo. Se cayó todo, no queda resto de este asunto que probablemente era de lo poco novedoso que realmente pretendía el proyecto de ley del suelo. ¿Alguien puede decir si unieron el hambre y las ganas de comer? Porque cada uno de estos argumentos responde a un colectivo distinto. Se pusieron todos juntos y al final esa historia desapareció. Así que lo de compensar por conservar sigue siendo algo singular de la ley del Rincón. Y voy al último apartado, el mecanismo de equidistribución en suelo rústico. La verdad es que esto sigue siendo singular. No hay ninguna norma que regule equidistribución de rentas en el suelo rústico. Nuestra legislación, la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley del Suelo Nuevo, los mecanismos de equidistribución son siempre en el ámbito de los suelos urbanizables, de los suelos urbanos no consolidados. Esto de generar, mover rentas y hablar de aprovechamientos urbanísticos en el suelo rústico es inadmisible. Y esto plantea está incluso en parte confirmado, ¿no? Hay un plan territorial especial que aprobó el Gobierno de Canarias para arreglar los barrancos de Güímar, que decidió tratar los aprovechamientos mineros como aprovechamiento urbanístico. Esto llegó primero al Tribunal Superior de Justicia y después al Tribunal Supremo y dijeron: bueno, no nos pasemos. El aprovechamiento minero se regula por la ley de minas. Y aunque usted llame al gato perro, seguirá siendo gato. Así que son aprovechamientos mineros, se regulan por la ley de minas y no me engañen. Así que es complicado lo de trasladar aprovechamientos urbanísticos al ámbito rústico y por tanto sigue siendo particular esa referencia que está en el plan especial y básicamente en la memoria de equidistribución de rentas en el suelo, equidistribución de rentas en el ámbito del Rincón. Así que sigue siendo una ley de caso único, sigue siendo única la referencia al área rural protegida, aunque tenemos esos parques agrarios que veremos cómo evolucionan y qué desarrollo tienen. En materia de compensar por conservar, esto no ha salido adelante, pero sí es cierto que el régimen de rentas complementarias se consolida con la nueva ley del suelo y sigue siendo singular en esto de la equidistribución de rentas en el suelo rústico, que no deja de ser una construcción teórica porque esto no se ha puesto en marcha, que es la otra parte del asunto. Y voy a la parte final. Bueno, era una ley adelantada en el año 1992, por esas 4 razones, por otras, pero yo he elegido esas 4. Lo que ha pasado en 25 años confirma que esencialmente lo sigue siendo. Bueno, yo, de ahora para adelante, ¿qué reflexión haría a partir de lo que dice el Rincón? ¿Es imaginable, o son imaginables, nuevas leyes singulares en el futuro? Yo haría
haría la siguiente afirmación. Creo que hoy, en el 2017, no se hubiera aprobado la ley del Rincón. Vivimos tiempos de uniformización y de centralización. Y vivimos tiempos de paradoja. Y voy a aprovechar que estoy aquí el Rincón, así después tenemos en el debate. No es posible defender la máxima participación y simultáneamente que las decisiones se tomen lo más alejado posible de la gente. No es compatible la máxima participación con la centralización. Y no es posible decir que hay que acercar las decisiones a lo local, pero que al final las decisiones se van a tomar muy lejos. Así que es complicado imaginar nuevas leyes singulares, al menos en los tiempos en los que estamos viviendo en la actualidad. Aquí hay una enorme tendencia a tratarlo todo por igual. Y si estamos todos fastidiados por igual, pero somos todos igual de fastidiados. Cuando probablemente en el territorio la técnica de las leyes de caso único serviría para resolver problemas particulares, que La Palma tiene poco que ver con Tenerife y Tenerife poco que ver con Fuerteventura, y deberíamos tener cintura para saber qué cosas hay que proteger y en qué cosas hay que tener adaptabilidad a la realidad de los suelos. Insisto en que, aunque igual no es el día para decir esto, no sé si la ley del Rincón se hubiera aprobado en 2017, o si hubiera sido tratada como algo disparatado, que no era posible, porque cómo te vas a salir de la senda común. Sobre las áreas rurales protegidas, a mí me parece que esto va a ser inevitable, sea por lo que apunta la ley del suelo, o sea porque se va a imponer la realidad, porque no es posible seguir hablando de soberanía alimentaria, no es posible seguir hablando de que hay que mantener la actividad primaria y no apostar por fórmulas que den salida a eso, y que si hay que corregir, pues se corregirán. No es posible seguir hablando, tener un discurso y seguir tratando a los agricultores y a los ganaderos como si fueran delincuentes. Hay tantos delincuentes en la agricultura como en la universidad. Así que tratemos a la agricultura como profesionales, y eso requerirá asumir pues los riesgos, como todo, en la ordenación. Así que más tarde o más temprano habrá que regular lo que queramos que sea, los parques agrarios, las áreas rurales agrarias, los paisajes agrarios, eso habrá que regularlo. Lo que quizás es que ese asunto no debiera ser un asunto de ley del suelo, de ley de ordenación del territorio, sino que la Administración de Agricultura abordara una ley agraria que se enfrentara a todos los problemas y no solo estrictamente de manera indirecta a través de la ocupación del suelo. Compensar por conservar me parece que es algo absolutamente inevitable. Más tarde o más temprano esto caerá. Es cierto que Donald Trump se lleva por delante el Convenio de París, pero el Convenio de París de diciembre de 2015 dice que en la lucha contra el cambio climático es fundamental compensar por conservar. Así que igual en algún momento el Rincón se convierte en un referente, pero esto me parece inevitable. A lo mejor no había la sociedad canaria y las instituciones y nuestros representantes no están todavía en el nivel de maduración adecuado para aceptar lo que se les propuso, pero me parece que esto, les hable quien les está hablando, les hable otro, esto va a ser absolutamente inevitable en el futuro, porque si no, pues la gente que está en ese 50% de espacio natural protegido y en otros ámbitos agrarios terminará diciendo, ¿y nosotros qué? Entonces, bueno, claro que pueden decir, oiga, pues seguimos urbanizando, ¿no? Entonces, como la cosa no va por ahí. Y en materia de distribución, ahí tengo algunas dudas, ¿no? Es cierto que el Rincón se plantea un mecanismo de distribución, pero el mecanismo de distribución del Rincón es un mecanismo que se basa en algo que quizás tenía sentido en el 92 y que hoy no digo que no tenga sentido, pero resulta más discutible, ¿no? En lugar de ser una iniciativa de propietarios de particulares, es una iniciativa pública que va a expropiar suelos y sobre esos suelos va a realizar determinadas actuaciones, básicamente del hotel disperso y alguna otra actuación, y después va a suscribir convenios con los propietarios para que en función de producción puedan participar en parte de la renta. A mí me parece que eso resulta hoy muy complicado. Y además, en la medida en que la nueva ley reconoce la capacidad de generar rentas complementarias a cada uno de los propietarios, probablemente este tipo de planteamiento terminará en un segundo plano. Por cierto, para expropiar hay que tener dinero, y las cosas no están en estos momentos por razones financieras para lo público, como para decir pongo recursos ahí y de verdad soy capaz de incentivar que los propietarios se sumen porque ven recursos suficientes
y por tanto voy a suscribir un convenio porque veo recursos suficientes. Y además el paradigma que tenemos en la ley de las Islas Verdes, en donde este mismo mecanismo no funciona con equidistribución controlada por la administración pública, sino que los propietarios de suelo rústico que pueden acogerse al régimen de turismo rural, pues lo desarrollan cumpliendo determinados requisitos y con independencia de que voluntariamente se puedan agrupar varios para hacer un hotelito de 200 camas entre varios en conjunto en la zona en la que se pongan de acuerdo. Y cierro mi reflexión con dos ideas importantes. 25 años después, el Rincón en sí mismo, ¿para qué? Yo creo que sigue siendo imprescindible, porque creo en las cosas que son distintas, cuando responden a realidades distintas para aprender, es imprescindible ponerlo en valor, pero como no consigamos poner en marcha algo de lo que prevé la ley del Rincón de una vez, como no consigamos cierto nivel de aplicación, cierto que la protección está sentada, pero igual va a empezar a perder valor este referente que lo es hoy en el territorio de las islas. Si se pusiera en marcha, sin duda, si se pusiera en marcha un área rural protegida y se empezaran a hacer cosas, no me cabe la menor duda que el Rincón tendría el valor que tiene que tener, que es el de ser un referente o un caso piloto para lo que se tiene que hacer en muchos otros lugares de las islas. Pero en todo caso hay que pasar del diseño normativo, que es el que seguimos hablando 25 años después, a tener cintura sobre si hay que hacer algún cambio, pero en todo caso a empezar a hacer cosas en la realidad. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Villar. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y si les parece nos volvemos a ver aquí, ¿a qué hora? 15 minutos. Bueno, en 15 minutos aproximadamente. Gracias.